Cacharreando sin estrés. Aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso. Te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Bienvenidas a Manos y Máquinas entre Videos. Como ven, estoy creando la unidad del Ubuntu usando Etcher para instalar Ubuntu. Esta va a ser una instalación del Ubuntu con dos discos. Aquí, como se ha hecho otras veces, se selecciona la unidad, se selecciona la imagen, se le da a Start y se espera a que el pendrive se genere completo. Tarda un poco, aquí lo tengo un poco acelerado. Una vez que termina, tenemos que reiniciar el equipo. O colocar el pendrive en el equipo que se va a utilizar. En este caso, el equipo va a ser en este mismo equipo, pero con otros dos discos. Ok, este es el pendrive una vez generado. Y esta tarjeta madre trabaja con EFI. Por eso es que al presionar F11 yo puedo seleccionar cuál es la unidad. La unidad que seleccioné en este caso fue la que hice UEFI. Ok. Si no quieren, también lo pueden hacer por la instalación normal abajo que dice USB genérico. Ok. Una vez que él carga, le damos a instalar. Lo normal en instalación, seleccionamos el idioma, okay, en este caso español México por la zona, la región, el teclado que es en Latinoamérica, o sea, de distribución latinoamericana, y le digo que va a ser un particionado manual. Esto es la parte más importante. Vean que tengo, bueno, había 4 unidades, 2 son un disco, uno es un disco de 100 GB, un disco de 160 GB. Yo por defecto voy a agarrar el de 100, borro todas las particiones que hay, creo la primera partición EFI que se debe hacer. Por lo general dicen 512 megas, yo coloco 1024, es una partición FAT32, boot EFI. Me equivoqué aquí en la etiqueta, en el indicador o la bandera como se le llama, la bandera es, pero más adelante van a ver que el sistema es bastante inteligente y en esa parte nos ayuda. En este disco va a ir el root, ok. Le estoy dejando prácticamente todo como root para el sistema. Para la partición la dejaré XT4. Pudiéramos usar una partición BTRFS. Si fuera un disco sólido, bueno, más adelante les explico más o menos algo de las particiones. Y por último, en el espacio que queda, voy a dejar 2 GB para la swap. Este sistema tiene 8 GB y como es de prueba no voy a dejarle tanto espacio. Hay gente que dice que hay que dejarle el doble de lo que tenemos de espacio. Seleccioné el segundo disco, borré, creé la tabla de particiones, ok, y voy a crear una partición de todo el disco, ok, XT4 Home. Ok. ¿Por qué Home? Porque yo lo que quiero es que en este disco de 160 GB que está ahí es donde se va a guardar mi data de usuario. Ven, este fue el error. Como puse la bandera que no es, que es ESP, me dijo que iba a tener un error con el inicio EFI. Recordémonos que con EFI siempre hay que crear esa primera partición de FAT32, poner la EFI. Y lo que hice fue cambiar la bandera, que es ESP, nada grave. Lo normal después es crear el usuario con sus contraseñas. Ok, como es de prueba, inicio la sesión por defecto y así van a quedar los discos. El disco pequeño de 100 GB, el EFI, toda la parte amarilla donde va a ir el sistema, una swap de 2 GB, y en la otro disco
va a ir una sola partición para el home. Instalar, bueno, esto sí tarda más o menos. Aquí lo aceleré bastante. Voy a aprovechar de comentarles lo que les iba a decir. Si van a trabajar, por ejemplo, esto se acostumbra mucho cuando tienen dos discos. Pongamos que el disco pequeño es el disco sólido. Si el disco es sólido, no se recomienda usar el disco al 100%. Hay quien dice que entre un 7 y un 10% del disco se debe dejar sin utilizar. Yo por lo general en discos de 120 GB, por decir algo, dejo 7 GB a 10 GB disponibles. Entonces crearíamos el EFI, crearíamos el root de un tamaño, dejando por lo menos, aquí que hay 8 GB, yo dejaría 8 GB más completos de swap y que me quedaran 7 GB sin utilizar, 7 a 10 GB. Porque 8 GB de swap es una swap muy grande, sí, pero es que muchas veces cuando el sistema hiberna, le sucede que pasa parte del al swap parte de la data. Eso sí, cuando son SSD, lo que se recomienda es que esa partición swap, mucha gente lo acostumbra, es que esa partición swap, en vez de dejarla en el mismo disco, la coloca en el disco que dice home. Entonces en el primer disco tendríamos el EFI, el root, y en el segundo tendríamos el home y el swap, suponiendo que el segundo es un disco tradicional. Pondríamos el home y los últimos 8 GB sería el swap. Eso como para evitar lecturas y escrituras innecesarias en el disco sólido. Sin embargo, o sea, cuando uno tiene un solo disco, tienes la swap, tienes todo en el mismo disco, y la verdad es que en la actualidad los discos modernos tienden a tener una vida útil muy larga aún teniendo la swap allí. Pero bueno, cuando se trabaja con discos separados sí sigue habiendo esa controversia. Pongo la swap en el disco de SSD para acelerarlo, no. Una vez que termina, se reinicia el equipo. Hay que acordarse de sacar el pendrive ok, y esperamos que él vuelva a iniciar. Como aquí eran, como les venía diciendo, como aquí eran dos discos tradicionales, utilicé el swap en el primer disco. Una vez instalado, que este es el sistema después de instalado, no, como vemos, los 2 GB de swap, el sistema levanta con 468 megas, levanta el Ubuntu, una maravilla. Pero lo que yo quería es que viéramos esto, cómo quedaron las particiones. Bueno, pues colocamos la clave root después de abrir el gestor. ¿Y cómo quedaron las particiones? Bueno, como vemos en el disco pequeño quedó la partición de 1 GB con el FAT32. Estos 88 GB hay 4,52 ocupados. Ahí es donde está toda la información y quedaron 2 GB de swap. El segundo disco, que está abajo, tiene 149 GB, del cual él dejó 72, que es los archivos que él coloca en el home. Esta partición swap es la que yo les digo que hubiéramos podido hacer en el segundo disco más grande si este primer disco fuera SSD. Como ambos son discos convencionales, simplemente lo que quería es que sirviera como ejercicio para ver ambas. Del resto, bueno, Ubuntu funciona sin problema, podemos abrir cualquier cosa y lo vamos a notar. Las aplicaciones están montadas en el primer disco y todo lo que grabemos va a estar montado en el segundo. Esto puede ser útil si ustedes cambian de distribución y saben que en el segundo disco tienen el home con toda la data. Hay gente que lo hace, que lo acostumbra así. De todos modos, bueno, esto es todo por hoy.